Si tu hijo ya expresa cómo se siente, pero todavía no identifica las razones, vamos a revisar algunos ejercicios que te pueden ayudar para lograr este paso. El primero, y es como aprendemos todo en la vida, es con el ejemplo. Tú aprendiste a comer ciertos alimentos porque en tu casa se comían, tú aprendiste a decir ciertas palabras porque en tu casa se decían, y tú aprendiste a comportarte de cierta manera porque en tu casa era lo que estaba aceptado. Entonces, si tú empiezas a normalizar el hablar y expresar las razones de las emociones, tus hijos lo harán de la misma manera. Entonces, siéntate en la hora de la comida y platica desde tus emociones. Hoy fue un buen día, me sentí feliz, hoy estuve un poco preocupado por esto, por aquello. Es muy importante que en este momento no te extiendas más de lo que un niño puede procesar. Sé muy concreto como con la razón de la emoción, porque mi jefe se enojó, porque un compañero del trabajo no fue un buen amigo, ¿no? En esta cuarentena lo que puedes hacer también es hacer videollamadas con tus familiares o con los amigos y les dices y les preguntas cómo te has sentido estos días y vas a ver que la mayor parte de las personas no te responden con una emoción y eso es completamente normal porque no hemos estado expuestos a una parte de formación en inteligencia emocional. Entonces, cuando veas que esto pasa también con los adultos y tu hijo esté presente, tú ponle el nombre a esa emoción. Ah, esto suena a que estuviste preocupado. Ah, esto puede ser que te tenga un poco tenso. Acuérdate que mientras más tengas como claridad en el nombre de las emociones, los niños lo van a aterrizar más. Es decir, no utilices como un gran vocabulario emocional, porque sobre todo los niños pequeños no pueden identificar las variaciones. De hecho, hay una como matrix de las emociones, donde son 5 emociones primarias y de ahí parten todas las demás que son secundarias o terciarias. Entonces, si tu hijo tiene menos de 6 años, siempre básate con las emociones básicas, que son las de intensamente. El segundo ejercicio es que nombres las emociones con terceras personas. Ah, tu hermano se está sintiendo así. Ah, tu papá se está sintiendo así. Ah, el niño de la caricatura se sintió así. Entonces, que le reflejes las emociones, pero en otras personas. Con la emoción de tu hijo, pero con tus palabras. Entonces, ahora lo que vas a hacer es explicarle a tu hijo por qué se está sintiendo así. Ah, ya, entonces estoy entendiendo que te enojaste porque tu hermano vino y te hizo esto. Sí, yo entiendo que ahorita quieras cocinar y que no podamos cocinar te hace sentir tal. Mientras más tú se lo digas, él va a entender que es una forma de comunicarse y después va a acabar haciéndolo, que este es un paso que revisamos en los talleres de inteligencia emocional mucho más profundo, pero puedes empezar con esto. 4, con proyecciones. Puedes utilizar cuentos, puedes utilizar videos, puedes utilizar como imaginación, ¿no? Como historias que a ti se te ocurran y que cortes y que le pidas que él elabore. ¿Tú cómo crees que se sintió? ¿Tú cómo crees que actuó? ¿Qué crees que iba a ser al final? Entonces, lo que te va a decir el niño va a ser, en su cerebro, pues están guardadas sus memorias, va a ser de sus propias memorias, no te va a contar algo que él no conozca. Entonces, de esta manera puedes ir como dándote cuenta de qué es lo que le produce ciertas emociones y lo vas ligando al tercer paso que es, o a la tercera actividad que es decirle las razones, pero con tus palabras. Y el último ejercicio sería con analogías, que esto quizá es un poco más complejo, pero es más significativo. La mayor analogía que puedes como utilizar en casa
es alguna respecto a las emociones, ¿no? Las más famosas, pues es El monstruo de colores, ¿no? También hay cuentos que explican ciertas emociones intensamente. Entonces, ¿qué pasa? Que las emociones es algo que no se pueden ver, entonces los niños no lo pueden procesar como tan fácil como este es un vaso y este es una cuchara, ¿no? No es como tan fácil porque pues implica mucho como muchos pequeños detalles, desde una parte de conciencia corporal hasta una parte de procesamiento mental. Entonces, lo mejor es encuadrarlos, que esto se hace a través de igual de una clase, así como tú aprendes natación en una clase, por más que alguien te explique en casa, pues es importante practicar y es lo mismo con las emociones. Para eso existen los talleres de inteligencia emocional, para encuadrar las emociones en los niños y explicarle, así como van a clase de común y les explican qué son las matemáticas, las clases de inteligencia emocional es exactamente lo mismo. Mientras en casa utiliza una analogía que para ti sea fácil, que puede ser, repito, intensamente, el libro del monstruo de colores o algún otro libro que tú conozcas que hable acerca de las emociones. Por ejemplo, El pájaro del alma sería un buen cuento también para empezarlos a introducir en las emociones y puedes empezar a utilizar ese lenguaje lúdico que es a través de cómo aprenden los niños, es un medio, la parte lúdica, para que los niños aprendan mucho más significativamente. Entonces, lo que vas a hacer es empezar a utilizar esto. Ah, ya veo que tu monstruo de colores sacó el jarro de tal. Ya veo que furia vino a tu cabeza. Ya veo que abriste el cajón de la emoción de temor. Ujú. Y de esa manera también puedes empezarle a como señalar en esos momentos las emociones que tienen con la razón que le está generando como esta emoción. Y obviamente todo esto es un tema de práctica. Entonces, no es que vayas a hacer un ejercicio y ya tu hijo vaya a hablar de las emociones, pero sí que por lo menos lleves un registro y estés consciente. Y yo te invitaría a que puedas hacer un ejercicio todos los días y que lo vayas registrando y que al final, más o menos, nuestro taller en Growing Kids dura 3 meses. Al final de 3 meses puedes lograr ver un cambio significativo y la aplicación de principios de inteligencia emocional en el día a día con tu hijo.